Saludos miembros Elite, ya estamos en otro tutorial. En este tutorial vamos a estar solucionando algunos de los problemas que hemos tenido dentro de esta coleccionable, que son los pivotes. Vamos a estar viendo estos pivotes de la muerte, ya que se están rompiendo muchas piezas. Por ejemplo, tenemos aquí este tubo del múltiple de frenado. Lamentablemente, por la transportación de estos fascículos, estos pivotes se están rompiendo. En mi caso, y si lo vieron en el video, dentro de estos fascículos, pues este pivote que va en la parte superior se rompió, ya venía muy delicado y se quedó la parte de adentro del pivote roto. Llegamos a tener algunos problemas, por ejemplo, también de cables que vienen con algunos defectos, que están machucados, doblados. Y no simplemente es este pivote, también llegamos a tener algunos problemas de pivotes en la parte de atrás, pero también en la parte de la bobina. Pues hay algunas personas que se les rompió la parte del pivote o también la parte interna. Por ejemplo, en mi caso, este pivote, que es el que conecta la parte transversal con estos dos conectores, un pivote que también se rompió. Entonces vamos a estar reparando todos estos pivotes. Y para esto va a ser reparación muy sencilla y fácil. Vamos a hacer dos técnicas, una con herramienta especializada y la otra con herramienta un poquito más cotidiana. Voy a poner en el lado izquierdo toda la herramienta, se podría decir un poquito más específica, y en el lado derecho vamos a estar utilizando la herramienta más convencional o fácil de encontrar. Para todo esto vamos a estar necesitando siempre una regla. Yo lo que les recomiendo son estas reglas de Rey o calibradores de Vernier. En la herramienta específica vamos a estar utilizando una broca, de preferencia de 0.7 milímetros, bastante delgada. Esto, si ustedes hacen mucho modelismo, pueden llegar a tener esta herramienta. Y obvio necesitamos un Dremel, o en su defecto a lo mejor también un taladro inalámbrico con cabeza variable que sea milimétrica. Si se fijan, nada más vamos a necesitar esos dos artículos. Y en la parte convencional vamos a necesitar una vela, obvio encendedor, varios clips, de preferencia que sean los pequeños. Y para estas dos opciones, lo que siempre vamos a estar utilizando van a ser unas pinzas de presión. Yo les recomiendo estas pinzas de presión, que son unas pinzas que las utilizan en el ámbito odontológico. Son unas pinzas de acero inoxidable alemanas, realmente muy buenas, tienen una muy buena presión. Estas pinzas no tienen un costo elevado, no más de 80 pesos mexicanos. Vamos a estar necesitando las piezas dañadas. Podemos estar utilizando los cables que nos vienen en los fascículos, o en mi caso yo voy a estar cambiando algunos cables porque me vinieron bastante dañados. Aparte vamos a estar colocando el positivo de nuestra caja de baterías. Le voy a estar colocando un cable rojo, y esta idea nos las dio Roberto cuando nos enseñó una de las fotografías de su armado. Pues el mérito es a la idea de Roberto. Vamos a estar necesitando este cable, que lo están vendiendo en cualquier tienda de electrónica. Una de las cosas importantes es que vamos a estar necesitando un cable 1.3 milímetros, es cable convencional, con la característica que en la parte interna sea de alambre y no el cable trenzado. Esto tiene que ser alambre completamente. Sabemos que es alambre porque si nosotros lo doblamos se mantiene la forma del doblez. Recomiendo a lo mejor estar comprando un par de metros de cada color negro y rojo. Ligeramente es un poco más pequeño que el cable convencional que nos viene en el fascículo, es casi imperceptible. También necesitaremos pinzas de corte delicado, pinzas normales pequeñas de punta chata y obviamente desarmadores punto 0 y punto 1. Para empezar con este tutorial tenemos que desmontar las piezas que están afectadas. En mi caso voy a desmontar este cilindro de frenos. Voy a desinstalar también la batería. Aquí una de las cosas de la batería muy importante es que este detalle estriado con un círculo va en la parte frontal,
la parte lisa tiene que ir en la parte trasera, y también para estar colocando el cable rojo positivo hacia la parte de la bobina. Voy a desmontar de una vez este motor para estar arreglando algunos pivotes que venían rotos o se rompieron dentro de esta instalación, y también voy a estar quitando el motor porque el siguiente video tutorial vamos a estar haciendo varias modificaciones para estar mejorando tanto en estética como en pintura. Para quitar el motor son 5 tornillos. Quité los lados de la tubería en la parte inferior, se quita estos tubos, se desatornillan los 2 tornillos superiores, y en la parte posterior se desatornilla un tornillo que agarra el monoblock. Ya que le quitamos todos los tornillos, queda suelto, únicamente está sostenido a través de la suspensión trasera. Aquí con mucho cuidado únicamente vamos a estar jalando la suspensión de cualquiera de los dos lados para que salga este tubo de transmisión, y de igual forma jalamos del otro lado. Recuerden también de estar desconectando todas estas piezas. Podemos quitar completamente la parte de la bomba del motor y vamos a desconectar la parte del cable positivo que va directamente a la batería. Sale completamente, hay que tener cuidado con el motor. Ya podemos estar manipulando mejor. Volteamos y vamos a desatornillar esta pieza del tubo. Hay que tener cuidado si se llegan a romper los demás pivotes. No se preocupen, y antes de quitarlo desconectamos en todas las partes, y ahora sí en la parte posterior con un desarmador punto cero vamos a estar quitando este tornillo. Volteamos y con cuidado quitamos la pieza, y si se fijan en esta parte pues se me quedó el pivote plástico de esta pieza. Con estas mismas pinzas podemos estar quitando con cuidado el pivote, sale perfectamente. Este no es necesario guardarlo, lo podemos estar tirando. Otras 2 herramientas que se me olvidó mencionar: vamos a estar utilizando un paño de microfibra y lentes cuando estemos utilizando el Dremel o el taladro inalámbrico para estar haciendo los agujeros, tener la protección adecuada. Vamos a estar viendo las piezas que están dañadas. Vamos a estar quitando estos tubos plásticos. Si nosotros vemos que a lo mejor los pivotes están demasiado dañados o que se pueden estar cayendo en un futuro, los podemos estar retirando. Aquí ya lo tienen que estar ustedes valorando. Aprovechamos de una vez que tenemos esta pieza, y si vemos que tiene algunos detalles plásticos, por ejemplo en estas partes que se alcanzan a ver algunas rebabas, vamos a estar utilizando un cúter bastante filoso y únicamente vamos a estar raspando en sentido contrario del filo, nada más para estar jalando, para estar quitando toda la rebaba. No importa que nos llevemos un poco de pintura, vamos a estar repintando estas piezas. No es necesario que estén haciendo este estilo de composturas, ya que raspamos lo más que se puedan todas las piezas para que quede lo más curvo posible. Si se fijan, ahí está ya un poquito mejor. No nos fijamos en el descarapele de las piezas, pues al estar manipulando igual se rompió este otro pivote. Yo sí pienso quitar estos pivotes. Ahí quitamos los pivotes y vamos a estar quitando también la rebaba donde estaba el pivote incrustado. Nos va a quedar de esta forma. Vamos a estar haciendo el ejemplo de estar reparando estos pivotes. La primera, obvio, con la herramienta especializada, con el Dremel, y la punta en broca con la medida 0.7 milímetros. Vamos a estar haciendo con mucho cuidado estos agujeros. Podemos estar utilizando la pinza de presión o alguna otra pinza que nosotros lleguemos a tener que nos esté agarrando perfectamente con una velocidad bastante baja. Únicamente nos posicionamos en donde queremos hacer el agujero lo más céntrico posible. Vamos a hacer el hoyo. Aquí yo lo que les recomiendo también es que si ustedes tienen un banco de presión para que no se mueva. Y aquí ya haciendo los agujeros nos queda de esta forma. Y aquí agarramos un clip delgado, lo vamos a estar abriendo, y con nuestras pinzas de corte de cable vamos a cortar aproximadamente medio centímetro. Lo vamos a estar agarrando así, y para que no perdamos la pieza que vamos a estar cortando del clip, vamos a envolverlo. Hacemos presión
y nos queda la pieza que necesitamos. Con nuestras pinzas agarramos este cacho de clip con las pinzas chatas y únicamente vamos a colocar en la pieza donde hicimos el agujero. Aquí con cuidado vamos a estar empujando hasta el fondo. Podemos hacer un poquito más de presión ligeramente para que entre más, cuidando la pieza plástica que también no la vayamos a romper. Y aquí podemos probar cómo puede estar entrando con el cable normal que nos viene en los fascículos. Se fijan, ahí está, no entra tanta presión, pero sí recomiendo que dejen un poquito más de recorrido de este clip para que cualquier cosa pues no se pueda mover. Y aparte es fácil, si nosotros queremos quitar en un futuro estas piezas, la podemos quitar o la podemos estar colocando. Si nos llega a quedar un poquito flojo alguno de estos clips, le podemos poner una gota de pegamento en la parte interna y nuestra pieza nos queda de esta forma. Podemos estar alineando los pivotes con nuestra pinza de punta chata para que queden todos los pivotes alineados y derechos. Ya así podemos estar colocando, antes de embonar esta pieza, todos estos cables y nos queda de esta forma. Esa es con la herramienta específica. Ahora vamos con la parte del motor. Aquí con mucho cuidado vamos a estar desmontando todas estas partes del motor también para después estarlas aprovechando y pintando. Y aquí una de las piezas que también está afectándose muchísimo es la bobina, que a muchos se le rompió el pivote, como también en mi caso. En esta ocasión aquí hay dos maneras muy fáciles. Aquí vamos a estar utilizando el paso con herramienta común y corriente, pero también aquí se me olvidó comentarles que hay una solución bastante sencilla y muy fácil. Aquí vamos a estar necesitando este estilo de cable que se contrae a través del calor, que se llama Thermofeed. Este Thermofeed, la medida que yo les recomiendo es esta de 3 milímetros. Aquí vamos a estar cortando aproximadamente 1 centímetro. Si quieren, no pueden estar agarrando la parte de las letras. Ya que lo cortamos, le vamos a poner un poco de calor nada más en un costado y nos queda de esta forma. Si se fijan, tenemos una parte ancha y una parte contraída. La contraída, antes de colocarlo, vamos a estar checando con los mismos cables que nos viene. Puede entrar perfectamente si lo detiene para que no se esté moviendo. Entonces, ya que está así, únicamente en la parte más ancha vamos a estar colocando este Thermofeed sin necesidad de estar pegando ni nada. Empujamos ligeramente y nos queda de esta forma. Esto es algo bastante sencillo y fácil, ya que la salida de la bobina nos presta para que pongamos nada más este estilo de cintillo. No les recomiendo que a lo mejor estén calentando el Thermofeed con la manguera, porque la manguera es bastante delicada y se puede estar derritiendo. Entonces esto lo tienen que hacer por separado y pueden estar controlando también la distancia, lo largo del Thermofeed, pero pues ahí se ve bastante bien. Y la otra solución para estarlo reparando, que también puede ser con cualquier otra pieza, vamos a estarlo haciendo con este material que es más cotidiano. Entonces vamos a estar prendiendo la vela. De igual forma agarramos un clip, el más pequeño que lleguemos a tener, lo deshacemos. Vamos a cortar de igual forma 1 centímetro aproximadamente. Ya que lo tenemos de esta forma, agarramos nuestras pinzas de presión y vamos a calentar aproximadamente por unos 20 segundos esta pieza. Ya que la calentamos por 20 segundos, aquí tenemos que tener bastante precisión. Nos fijamos por mientras que la parte de la bobina donde vamos a colocar este alambre calentado, que la punta esté lo más recto posible, que no tenga ninguna imperfecciones. Si tiene algunas imperfecciones, vamos a estar utilizando un cúter lo más filoso, vamos a estar raspando para que quede lo más recto posible. Entonces, con mucho cuidado y algo rápido, vamos a centrar y vamos a estar empujando esta pieza. Si sentimos que no queda a la primera, podemos estar calentando muchísimo más tiempo. Este pedazo de clip debe estar bastante caliente para que entre hasta el fondo. Y tenemos que empujar
con algo de fuerza, teniendo cuidado en las piezas. Ya que lo pusimos, se derrite este cacho de clip con la pieza, queda perfectamente y aquí únicamente probamos cómo embona. Ahí encajamos hasta el fondo y nos queda perfectamente. Si sentimos que a lo mejor puede estar quedando un poquito, le podemos poner, antes de colocar el cable, le podemos poner una gota de pegamento instantáneo entre el clip y el agujero. Y aquí por último vamos a estar reemplazando el cable normal, que si se fijan a mí me vino completamente doblado, se ve muy mal. Lo vamos a sustituir por uno rojo, quitamos la tapa frontal, jalamos el cable normal. Con mucho cuidado desarmamos la pieza de la tapa de nuestra batería. Agarramos nuestra pieza. Aquí sí hay que tener bastante cuidado con esto. Si se nos llega a romper el pivote, lo quitamos y agarrando el cable original vamos a estarlo comparando. Lo vamos a poner a la par. Lo tenemos así para la medida. Y yo lo que les recomiendo es dejar unos 10 centímetros de más, ya que tenemos nuestro cable de esta forma. Lo que tenemos es pelar con unas pinzas chatas, agarramos donde lo pelamos y empezamos a jalar poco a poco todo este cable. Tenemos que hacerlo poco a poco, despacio, sin ejercer tanta presión. Únicamente lo agarramos y tratamos de jalar. Hacemos este movimiento hacia la parte de atrás. Lo vamos a sacar aproximadamente unos 10 centímetros. Cortamos el excedido. Vamos a estar agarrando aproximadamente 3 centímetros y vamos a estar haciendo varios dobleces para estar rompiendo la parte del cable en la parte interna. Entonces, ya que lo doblamos bastante, sentimos que a lo mejor ya trozó el cable en la parte interna. Lo único que vamos a estar haciendo con unas pinzas de punta chata, agarramos el otro lado con mucho cuidado y tratamos de poner el cable lo más recto posible. Jalamos poco a poco para que salga el filamento del cable. Nos tiene que quedar de esta forma. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos el cable con las dos puntas bastante blandas porque no tenemos cable, y en la parte interna tenemos esta alma. Esta alma nos está ayudando para estar haciendo varias formas que nosotros queremos, y aparte está más grande el cable de lo normal. Aquí vamos a estar utilizando la terminal para la caja de baterías. Aquí vamos a tener bastante cuidado en estarla metiendo porque es una pieza muy pequeña. Si se llega a romper este pivote, es muy poco probable que nosotros podemos estarla reparando como lo hicimos en este video. Tendría que ser una reparación un poquito más minuciosa. Entonces, aquí con mucho cuidado vamos a estar colocando. Recomiendo a lo mejor estar poniendo un poquito de aceite para plástico y vamos a estar empujando poco a poco hasta el fondo. Poco a poco. Deben de tomar su tiempo y cuidar bastante esta pieza. Ya que lo colocamos hasta el fondo, nos debe quedar de esta forma. Y del otro lado, a mí se me está ocurriendo que podemos estar agarrando el clip que nosotros estamos utilizando para las piezas, lo podemos estar introduciendo y podemos estar haciendo un poquito más grande este agujero. Y aquí nada más para la cuestión demostrativa cómo se va a estar viendo, vamos a estar pasando el cable y aquí vamos a estar introduciendo poco a poco sin estar dañando, y así nos podría estar quedando. Podemos estar haciendo esta técnica con varios cables para estar dejando mejor el Volkswagen, y tentativamente nos quedaría así. Nosotros podemos estar doblando el cable, pasándolo de una mejor forma para que quede mejor. Podemos estarla recortando un poquito más. Entonces ahí depende de su gusto. Esto también se puede estar haciendo con cualquier otro cable. El cable que viene atravesando del freno desde la parte frontal hasta la trasera. Pero si se fijan, ya es una apariencia completamente distinta, da una muy buena calidad. Esto, recuerden que nos dio la idea Roberto, un gran participante dentro del grupo de WhatsApp del canal. No voy a estar armando completamente el motor porque el siguiente video tutorial vamos a estar haciendo algunas modificaciones de pintura dentro de este Volkswagen Sedan. Y pues bueno, amigos, aquí tenemos una de las ideas para estar reparando estos pivotes que nos están dando mucho dolor de cabeza. Si se fijan, bueno, yo raspé algunas partes, se ven algunas partes en color negro. Voy a repintar esta pieza ya que le di una mejor calidad. Si tienes alguna duda
o comentario, déjamelo en la parte de abajo en los comentarios. Suscríbete al canal, también ingresa al grupo de WhatsApp, ahí estamos contestando algunas dudas, preguntas que tengas, y aparte hay una muy buena comunidad de varios modelistas. Activa la campanita para que no te pierdas el siguiente tutorial y comparte el video. Yo, como siempre, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.